Manuel, yo quiero hacerle una exhortación a algunos ladrones. Por favor, sí, por favor, cuando usted vaya a robar, sepa que hay cosas que usted no debe ponerle la mano. ¿Cómo usted, que es un ladrón profesional, va a atentar contra la educación de 500 o más niños en Constanza y les va a robar a ellos de los vehículos, de las guaguas amarillas, las detrae, las baterías? En Constanza se robaron 3 baterías de igual cantidad de autobuses. Usted puede pensar que, bueno, pero esas 3 baterías ahora para reponerlas es un proceso burocrático. Supóngase que tome 3, 4, 5 días, una semana. Esos niños tienen una dificultad durante una semana espantosa para poder ir a la escuela. Usted se robó 3 baterías, pero no es eso. Usted le quitó educación, la manera de esos niños ir a la escuela, más de 500, durante una semana. Entonces me gustaría que el ladrón que se dedica a hurtar esté consciente de que hay objetos, hay lugares donde debe dejarlo pasar y irse a otro lugar a robar. No robe, en este caso, baterías de autobuses escolares. No lo haga, porque usted tiene hijos. Usted es un hombre que es consciente, usted es buen papá. Es ladrón, pero usted es buen papá. Uno entendería que puede ser buen papá, pero no robe baterías de autobuses escolares. Quería hacer esa recomendación, esa No, exhortación a los ladrones. el llamado está bien. Lo único es que el delincuente no mide su consecuencia. Es decir, el Pero delincuente, debe tener algo humano, porque el, tiene familia. no, El el ladrón delincuente tiene familia. lo que busca es el beneficio que va a tener con esa batería. Pero lo que sorprende es que esas guaguas estuvieran expuestas así a que esos ladrones impunemente le llevaran la batería. Ahí no hay un sereno, ahí no hay un garaje realmente donde esos autobuses, que el Parece que no. Estado ha invertido unos Parece que no. recursos para un bien muy positivo, que es el Claro, transporte claro. de los estudiantes, como usted muy bien señala, pero sorprende de que este hecho se haya cometido de manera impune. Es decir, ¿dónde estaban estos autobuses? Es decir, ¿dónde duermen estos autobuses? Si duermen en un salón, en una calle desprotegida, si lo dejan en la calle, pero uno entiende por lógica de que esos autobuses tienen que permanecer en un garaje donde hay algún tipo de protección, pero ojalá que lo agarren y le den una pela en el parque, sí. Ay, Dios mío. Además de someterlo a la justicia, sí, sí, Esa- porque Ese es el complemento de la recomendación, Guillermo. sí, Una pela. una pela en el parque, sí. Mira, vi Pero mire una cosa, la encargada del yo, traje. Ajá, dime. sí, brevemente, el problema es que son las consecuencias, Gregory. Cuando los hechos ocurren sin ningún tipo de consecuencia, eso es lo que hace que fomenta este tipo de actividades delictivas. Mire, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en Singapur, que fui una vez como periodista cubriendo una visita presidencial, de que en Singapur no te venden goma de mascar, lo que uno conoce como chicle. Ujú. Y entonces no te lo venden porque para que ningún ciudadano ose, después que mastique el chicle, le saque el jugo, tirarlo en la acera. Porque si la autoridad lo encuentra a usted tirando una goma de mascar en la acera, usted va preso y posiblemente lo azoten en una plaza pública. Entonces tomaron la decisión de no venderlo para que eso no ocurra. Pero en Singapur, precisamente las consecuencias que tiene cualquier tipo de delito que usted cometa es lo que ha hecho que sea un país que prácticamente es un paraíso. Ahí fácilmente te pueden condenar a muerte por tráfico de drogas. Así es, y se lo advierten a los turistas desde el avión o desde el barco, el transatlántico que se va a acercar a Exactamente. ellos. No hay Se lo policía, advierten. no hay policía de tránsito en las esquinas, pero si usted cruza un semáforo en rojo, la multa le llega a su casa, sin que usted vea ningún policía ahí. Señores, Pero esa Singapur, es una sociedad organizada, rica porque el ingreso per cápita es enorme en Singapur, pero todo eso pasa más de por, $80,000 al año de ingreso exactamente, per cápita, más de $80,000. todo eso pasa por
primero, organización institucional, buena educación, buena respuesta del Estado a las necesidades del ciudadano, disciplina, pero también leyes rígidas, sí, sí. que obligan a la disciplina. Y Singapur, como ustedes conocen, es bien pequeño, apenas 700, 800 kilómetros cuadrados, pero en la parte económica uno no se cansa de admirar esa transformación de Singapur. En el año 1965 el ingreso per cápita era apenas de alrededor de $100 en 1965. Sí. Hoy está encumbrado a más de $80,000, a más de $80,000. De $100, que son 6,000 pesos, a casi 5 millones de pesos desde el 65 acá. Algo han hecho, ¿verdad que sí? Mire que lo que le digo, por ejemplo, un tema que usted ha mantenido siempre aquí, y hay que reconocerlo, ha mantenido en el programa, es precisamente ese comportamiento agresivo, desordenado de los motoristas. Pues ayer otro motorista, sencillamente, hoy aparece en las primeras planas de los periódicos porque agredió a un chofer de traje, a un chofer que transportaba niños, aquí en un sector de Santo Domingo Este, me parece. Ese agredió a un chofer. Gracias a Dios que se entregó y ya la policía va a proceder a someterlo a la justicia, pero agredió porque el chofer parece que rozó su motocicleta y pasó lo que siempre se ha estado denunciando, que reaccionan de manera violenta por una simple incidente de tránsito. Mira. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer con este tema de los motoristas? Bueno, nada, que usted lo sigue viendo, que se van en rojo frente al policía de la DGC que está en la esquina, se va en rojo un paquete y no pasa nada. Es que no hay una conciencia debidamente establecida y marcada hacia los valores y los símbolos que debemos como ciudadanos tener mayor cuidado. El chofer y el personal que trabaja en uno de estos autobuses amarillos trae que su primer director, y pienso que todavía hasta lo es, Onésimo González, coordinó esa instalación de este sistema de transporte que ha crecido como la verdolaga en el mejor sentido de la palabra. El tratamiento hacia ese personal debe ser de esmero, debe ser de cuidado. Es como si viéramos a un bombero, a una enfermera, a un policía. Así es que deberíamos ver y tratar a toda persona que o maneja o es personal asistente, coordinador de los niños que se transportan en esos autobuses amarillos. Eso debería inculcarse, debe manifestarse por parte del Estado hacia nosotros los ciudadanos, decirnos, miren, ustedes tienen que tener una atención muy específica hacia ese personal porque a través de ellos es que se transportan los niños en cantidad ya de millones por día a las escuelas del país. Y esto es para respetarse, es para cuidarlo, es para verlo como un aliado, como un salvaje motorista. Por eso que tú relatas, sin ningún tipo de consecuencia para el motorista, ni grave, ni fue un atentado, ni fue una ofensa, ni fue una afrenta. Y lo agredió en la cara, tiene moratones. Sí, ahí están las curas que le han hecho en su rostro, los vendajes, uno los puede mirar y verdaderamente el salvajismo, el comportamiento primitivo de este motorista no temperó a discernir, primero que lo que había pasado no meritaba su acción. ¿Usted sabe el mote que tiene ese motorista? ¿Cómo le dicen? Negro malo. Ay, negro malo. Pero ya está cogido. Sí. Ya está cogido. Se entregó ahí. Negro malo, yo deseo de todo corazón, ciudadano, que usted sea llevado a la justicia y que la justicia caiga con la responsabilidad ahí lo tiene, ahí está, que amerita el hecho irracional que usted ha cometido en contra de ese señor. Señor Negro Malo, le deseo
la más sólida de las sentencias, porque verdaderamente usted se lo merece, señor Negro Malo. ¿Y cómo se llama Negro Malo? Tiene que estar por ahí, por algún lugar. Yo tenía, bueno, No, Negro Malo, Negro Malo, Negro Malo, Negro Malo. sí. Bueno, Negro Malo. Bueno, pero es un mote que revela ya antecedentes, ¿verdad? Ujú. Pues, a nadie le ponen malo siendo bueno, ¿verdad? No, imagínate tú, el colorcito, ok, que le digan negrito, que yo que eso es de cariño, eso no importa. Sí. Eh, No, de negro está bien, pero el apellido de malo ya... ¡Ay, caramba! Manuel, mira cómo se llama. Carlos, hola. No. Ah, llegó el director. Carlos, ¿qué pasó? ¿Tú sabes cómo se llama el agresor? Negro malo, sí. Gregory González, tocayo mío. Tocayo, le deseo la más sólida de las sentencias, don Gregory. Don Gregory, espero una condena justa para usted, con toda la fuerza de la ley. Mira eso. Bueno, ya usted adelantó que tenemos poco tiempo. En el día de ayer, en una especie ya de página nueva en el tema de la tensión que se tiene sobre Cuba, Marco Rubio informó que el gobierno cubano aceptó la ayuda humanitaria que Estados Unidos le está ofreciendo, consistente en 100.000 millones de dólares. Es una ayuda que llegará no en físico, sino en dinero físico, sino en alimentos, medicina, cosas que necesita Cuba en estos momentos, pero que estará siendo repartida a través de la Iglesia Católica o de instituciones cubanas que merezcan la confianza de los Estados Unidos. Esto de por sí ya representa como que la autoridad cubana está cediendo a las presiones de Washington, porque inicialmente Cuba se había opuesto a recibir esa asistencia económica. Pero yo leía esta mañana, temprano, me llamó la atención un titular de la agencia de Associated Press que señalaba qué le espera a Raúl Castro a partir de esta decisión de los Estados Unidos. Lo que dice el secretario de Justicia de los Estados Unidos es de que Estados Unidos tiene la intención de ejecutar la orden de arresto a Raúl Castro. ¿Cómo lo haría? No se sabe. Se desplegó un nuevo portaavión en el Caribe por orden del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump aclaró ayer que ese despliegue no implica que Estados Unidos va a emprender una acción militar contra Cuba, pero obviamente se está acrecentando el cerco, tanto en términos diplomáticos y económicos y militar sobre Cuba, y las consecuencias que esto pueda tener, uno todavía no las sabe. Pero al parecer se está siguiendo el mismo patrón que se siguió con Venezuela. En Venezuela primero se llamó a Venezuela a negociar, a negociar, a negociar. El gobierno de Maduro se rehusó negociar en los términos que quería Estados Unidos, y finalmente Estados Unidos realizó una operación de comando y se llevó a Maduro. Usted se pregunta, ¿podrá una acción similar tener éxito en Cuba? Uno no sabe. Todo esto ocurre después de que el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos por primera vez visitara Cuba, se reuniera con su homólogo de seguridad cubano. Nadie sabe qué discutió, qué se ha discutido hasta ahora con Cuba, porque lo que se ha dicho es que las negociaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Estado han sido básicamente con el nieto de Raúl Castro. Y uno no sabe qué librito, qué guía estará ejecutando Washington para provocar un cambio de situación en Cuba, una revolución que ya lleva más de 60 años, y hay que reconocer que la situación para el cubano no es fácil. Bueno, después cuando hablábamos días atrás de la visita de Ratcliffe, el director de la CIA, a Cuba, hablábamos en el sentido de que era una visita formal
para conversar evidentemente, entre otras cosas, con las autoridades cubanas. Hay una ayuda de 100 millones de dólares que Estados Unidos está condicionando a que sea la iglesia que la distribuya. No confía en las autoridades para que hagan esa distribución. Gracias por la corrección. Yo hablé de 100.000, sí, son 100 millones. Ah, mira, no me percaté. Ojalá fueran 100.000. Sí, Ojalá sí, fueran no, 100.000. Entonces, la situación con Cuba es de estar en ascuas. La acusación, me imagino que ayer en el día del programa ustedes tuvieron oportunidad de tocar el tema, la acusación contra Raúl Castro, para mí yo lo veo como un dilema y son de las cosas que uno no esperaba, pero es una acusación sólida. Es posible que esta acusación sea parte de lo que podría ser un bajadero para entendimiento de una posible atención de Estados Unidos a Cuba. Hay una realidad. Estados Unidos tiene presencia en países de la región que normalmente puedan tener situaciones. Hay ejemplos, hasta nosotros hemos sido ejemplo triste en su momento. Pero actualmente, en la muy acertada, buena imagen, Carlos, Raúl Castro, nonagenario ya, Raúl Castro. 94 años. Sí. Entonces ya la situación con Cuba y Estados Unidos es un hecho, hay una conexión, hay una interrelación, hay, si se puede, comunicación, si se puede esgrimir el término, si se puede, pero verdaderamente no está en el plano de ignorarse por parte de Estados Unidos la situación de Cuba. Cuba parece ser, ha dado en cierto modo aquiescencia para que Estados Unidos y ellos puedan ponderar la situación del país, que tiene a 10, 12 millones de habitantes en una situación mala social y económicamente. Entonces Estados Unidos puede ser la vía donde Cuba empiece a aligerar esa mala situación económica que tiene y que su población empiece a cambiar su nivel de vida. Es una realidad, sin entrar en que si es una intromisión, cuáles serían los términos, pero Cuba y Estados Unidos no siempre han estado lejos. Geográficamente están cerquita, pero en la interrelación, previamente, la revolución del 59, Cuba y Estados Unidos estaban muy cerquita en muchísimos sentidos. Bueno, esa es una relación Que el tema político no hay forma de evadirlo, Manuel, pero también hay una realidad. La realidad es la realidad de los hechos, mire, lo concreto, aunque no me guste a mí, aunque no le guste al otro, aunque yo quisiera que fuese de otra forma, pero hay una realidad. Estados Unidos no va a decir hoy, nunca más volveré a mencionar a Cuba. Eso no va a suceder. Mire, siempre se ha dicho que la política exterior de los Estados Unidos, de alguna manera, se aplica de manera integral, porque hay decisiones, por ejemplo, a nivel político, que usted dice, bueno, ¿sería coincidencia o sería parte de un plan bien orquestado que se produzcan también decisiones en el plano judicial? Ayer, precisamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos le dio ganancia de causa a varias empresas estadounidenses que fueron expropiadas precisamente por el régimen de Fidel ¿Ves Castro. por dónde va la cosa? A partir de su instalación en el poder en 1959. Ya se está formalizando legalmente Exactamente. Entonces, el caso. Esas empresas ya están con una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dice que el Estado cubano tiene que resarcirlo. ¿Ves? Tiene que ¿Por dónde resarcirlo va? o de alguna manera llegar a acuerdo con ellos para que esas empresas reinicien sus operaciones en Cuba. ¿Estarían interesadas esas empresas en reiniciar sus operaciones en Cuba? Bajo el actual esquema, ¿no? Evidentemente que no. Bajo un esquema de cambio de la situación política de la isla, sí estarían dispuestas. ¿Le conviene a Cuba que suceda que empresas grandes me vuelvan a Cuba? Me llamó igualmente la atención que los hermanos Fanjul, muy conocidos en la República Dominicana, porque son los propietarios del Central Romana, de Casa de Campo, los hermanos Fanjul
también en las últimas horas anunciaron que respaldan la política de Donald Trump frente a Cuba. Ellos son de origen cubano, son empresarios exitosos porque tienen ingenios azucareros en la Florida, es decir, mucha gente se extraña de que en Estados Unidos hay ingenios azucareros que son propiedad de los hermanos Fanjul en la Florida, donde hay plantaciones de cañas, es decir, igual que el Central Romana aquí en el país. Y ellos ayer le dieron su respaldo a la política de Trump frente a Cuba. Es decir, hay al parecer un diseño ya de un plan frente a la situación cubana que uno no sabe hasta qué punto con esta presión económica que se ejerce frente al gobierno socialista, ellos serían capaces de alguna manera de resistir esta presión, porque, vuelvo y repito, ya en Cuba se están produciendo protestas por parte de grupos de ciudadanos que se sienten desesperados por el tema de los apagones, por el tema de la escasez de productos. Es decir, es una situación que se está tornando un poco, diría que poco manejable para el régimen cubano. El cubano que hoy día mira lo que está sucediendo y que hay posibilidades que si se abre una conexión con Estados Unidos, empresas norteamericanas o de cualquier otro país, pero básicamente norteamericanas, entren al país a ofrecer servicios donde la mano de obra del cubano, la capacidad técnica del cubano pueda utilizarse, empresas grandes que estuvieron en Cuba que puedan volver, y el cubano que sepa o que le digan o que escuche, mire, si nos establecemos en su país, tantas personas podrán tener acceso a salarios de $1,000, $2,000, $1,500 mensuales. Óyete, el cubano va a ver eso porque es trabajo, no es... Fue lo que le dijo Marco Rubio en su discurso del miércoles pasado. Es decir, lo que le está proponiendo el presidente Trump es un cambio radical de la situación que ustedes tienen ahora por una situación, y ahí nos mencionó a nosotros, como República Dominicana, como Jamaica, como Miami. Es decir, esa es la oferta que le está haciendo Donald Trump, que para un cubano que está en una situación difícil ahora, le resulta atractiva, porque dice, en ese marco usted puede desarrollar un negocio privado. Claro. Y entonces claro. ya y que no es para nada denigrante, al contrario, el cubano es un ser humano muy inteligente, muy capaz, muy preparado, pero tiene un salario promedio, en Cuba hay un salario promedio de no más de $20 al mes. El problema que no da para nada y no hay dónde comprar. El problema, Gregory, es la transición. Es decir, usted va a romper un esquema de más de 60 años para instalar de buenas a primeras un régimen de perfil y estamento institucional democrático. Lejos del socialismo. Tiene que haber una transición, es decir, un periodo de transición. ¿Cómo ejecutarlo? Ahora, no sé. Ahora, Sería Manuel, una solución, por y te repito, al estilo Venezuela, pero Manuel, dejando a una Delcy Rodríguez en Cuba. Déjame decirte, ok, habría que implementarlo, pero tú piensas que el cubano no sabe cómo siente y cómo vive su hermano que está en Miami. Claro. Que puede haber, qué sé yo, 2 millones de cubanos que han salido directamente de Cuba a vivir en Estados Unidos, en Miami, Nueva York, y otras ciudades, pero básicamente en la Florida. El cubano sabe que porque recibe también sus remesas, recibe sus cajas, hay productos que les llegan a ellos, más el turismo. O sea, el cubano sabe cómo su familiar vive en Estados Unidos, cómo vive inclusive aquí en República Dominicana. No hay tantos, pero hay y buenos cubanos acá. Entonces, pienso que esa transición sería novedosa, pero en modo alguno pienso que sería dolorosa. Bueno, vamos a esperar. Lo importante sería que se deje a los cubanos liderar su proceso, no como ha ocurrido en Venezuela, donde ese proceso tiene una guía que no precisamente sería lo ideal, se maneja sería lo ideal que no se inmiscuya en la parte política, administrativa, Estados Unidos, que no se inmiscuya. Pero ya Cuba necesita, señores dirigentes cubanos, necesita
bajar la guardia, bajar los brazos, ya bajar del ring, bajar del ring. Es lamentable que tantos talentos se estén diluyendo, que tantas personas vayan envejeciendo sin percibir lo elemental quizás hasta de la vida, salvo la salud, que ellos están en cierto modo protegidos por un esquema de sanitario muy positivo, pero que no tengan el aliciente de tener una ropita, como hay personas que van a Cuba y yo he escuchado que hasta desodorantes se lleva para allá. Bueno, hay que llevarle todo. ¿Ves? Y eso duele. ¿Usted sabe que hay gente que lleva a Cuba? No me da. Jabón de Cuava. Ay, ay, ay. Jabón de ¿Ves? Cuava. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, nos dice Patricio que Mire, cuando... 10 minutos, sí. Antonio Siriaco, que es el decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablaba ayer sobre el anuncio que ha hecho el director general de Impuestos Internos de que se pretende grabar en VIP, Spotify, Facebook, todas esas plataformas digitales de las que usted tiene acceso y los amigos televidentes tienen acceso también. Sí, y es importante consignar que Manuel no tiene acceso. Sí. Sí, por eso me estoy diciendo yo, los televidentes. Bueno, lo que le digo es que él hablaba ayer sobre la pretensión que tiene Impuestos Internos de cobrar el ITEVI a todas esas plataformas digitales. Él está hablando que en un término de 60 días ya la resolución estaría lista. Sí, eso dijo. Y está diciendo Antonio Siriaco, según el cálculo que él ha hecho, que eso le permitiría al gobierno dominicano tener ingresos por unos 90.000 millones de pesos, dada la gran cantidad de personas que tiene acceso a Netflix. Bueno, imagínese usted me pone el ejemplo. Tanto, Manuel. Aquí todos los dominicanos tienen Netflix. ¿Cuántos dominicanos tienen Netflix? ¿Cuántos dominicanos tienen Spotify? Muchísimos. Sí, exactamente. Casi una población. ¿Pero por qué? Pero Facebook. Bueno, lo mencionó Siriaco, el director el señor Macacuya. No sé por qué se habla de Facebook, pero lo que uno se pregunta, ¿cómo se implementaría esto? Dicen algunos economistas que, siguiendo el protocolo que se ha establecido en otros países, donde ha habido realmente la imposición de impuestos a estas plataformas digitales, es que sencillamente aquí la autoridad judicial, fiscal hace un levantamiento de los apartamentos que están en renta rápida a través de Airbnb, y lo mismo haría, por ejemplo, de todos los clientes que tiene Netflix en la República Dominicana, y así las diferentes plataformas sociales, las plataformas digitales. Ese levantamiento le permitiría a ellos contar el número de asociados que tiene cada una de estas plataformas y entonces a través de ahí calcular el ITEVI que debe pagar cada una de estas plataformas digitales. Se llegarían a acuerdos directos con estas plataformas digitales, pero en definitiva esto va a penalizar al usuario, al cliente, porque cualquier impuesto que usted le coloque a Netflix y a cualquiera de esas plataformas judiciales, digitales, esas plataformas digitales no lo van a asumir directamente ellos. Pero se lo trasladan a los clientes que tienen Manuel, aquí en la República Dominicana. Ese monto que ha dado Antonio Siriaco es una pequeña reforma fiscal. La reforma fiscal que estaba planteada para 2024, lo que abarcaba era menos de un 2% del Producto Interno Bruto. 100.000 millones de pesos. Y estamos hablando aquí de más de un 1% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de un punto de nuestro Producto Interno Bruto, estamos hablando de alrededor de 75.000 millones de pesos. Siriaco ha mencionado que su cálculo le lleva a que podamos recaudar 90.000 millones de pesos. O sea, esa es una pequeña reforma fiscal y no es inflacionario en modo alguno. Eso pasaría por ver las posibilidades concretas que tiene el gobierno dominicano precisamente de llegar a acuerdos implementables, es decir, que sean reales, que sean prácticos, que sean viables
con estas plataformas digitales. Y él habla de 60 días, el director de impuestos, 60 días a más tardar. Una resolución, bueno, lo que pasa es que yo no sé, el tema es discutible porque administrativamente usted no puede generar un impuesto. Evidentemente que no. Usted tiene que enviar esa decisión al Congreso Nacional. Es decir, por una resolución usted no puede crear un impuesto. No. Y usted dirá, bueno, son con plataformas digitales que tienen sus oficinas fuera del territorio de República Dominicana. Habrá que mediar una negociación directa con cada una de estas plataformas digitales y que esas plataformas digitales acepten realmente esta imposición que está dictando el gobierno dominicano a través de su autoridad fiscal. Bueno, habría que ver. Y por otro punto, como afecta a ciudadanos dominicanos. Sí, pero afecta a ciudadanos dominicanos. Ese impuesto no podría crearse de manera administrativa mediante una resolución. Pienso que no, estoy de acuerdo contigo. Porque la ley del ITEVI no incluye precisamente pago de impuestos por servicio en plataformas digitales. Además, hay una cosa. Porque cuando surge el ITEVI, las plataformas digitales eran un sueño quizás. Pero cada una de estas plataformas digitales, ¿cómo usted puede accesar a ella? Independientemente de que usted establezca un acuerdo directo económico con cada una de esas plataformas, pero usted ingresa a ella a través del servicio de internet que le da una institución prestadora de ese servicio en la República Dominicana, que por ende ya está grabado. Bueno, está grabado, pero mecanismo puedes estar seguro que hay. Bueno, mecanismo puedes estar tecnológico, evidentemente. Mecanismo porque aquí la ley prohíbe la doble tributación. Entonces, habría que ver cómo se implementa esto. Bueno, pero que son renglones. Por su servicio de internet, usted le paga al Estado Dominicano un impuesto a través de la prestadora de servicio. Sí, y en el caso, paga por ejemplo, un 10, un 18% también de ITEVI. Cuando usted le llega su factura telefónica en su casa, usted solamente mira, usted paga tanto de ITEVI, un 10% de qué sé yo qué cosa, otro porcentaje que va destinado, por ejemplo, al fortalecimiento de las telecomunicaciones. Hay un 30% adicional que es impuesto. 30 o 38% usted paga de impuestos por el servicio que le brinda su prestadora de internet. Es decir, es un impuesto que usted paga como ciudadano, que usted paga como empresa. Ahora, si encima de ese impuesto, que ya está vigente, que usted incluye ITEVI, incluye el 10%, incluye otro porcentaje para Indotel, si encima de ese impuesto usted me crea una resolución, también para gravarme servicios adicionales que yo logro a través de esa plataforma de internet que me provee esa institución que tiene presencia en el territorio nacional, usted también me va a gravar por ese servicio que yo recibo. Entonces, ahí definitivamente usted le está imponiendo una doble tributación al ciudadano y a la empresa local. Bueno. No hay otra manera de explicarlo. Bueno, de mi parte, con el alcance cognitivo que tengo sobre el particular, pienso que habrá mecanismo legal, porque ya lo está anunciando, lo está diciendo el señor, nunca recuerdo el apellido, porque él es muy poco dado a mostrarse a lo... ¿Cómo? Urrutia. Yo entendí otra cosa. Urrutia, el señor Urrutia, director de Impuestos Internos, lo está mencionando, y si lo está mencionando y está citando datos tan específicos, con términos en el tiempo tan claros como 60 días, pienso que el señor Urrutia, pues, con el background que tiene, la posición que tiene, no va a estar hablando por hablar, como coloquialmente decimos. Entonces, con el conocimiento que tengo, pienso que es concretable lo que él está indicando va a suceder. En otras latitudes, en otros países, en otras sociedades, existe esa tributación. Mal podríamos nosotros seguir disfrutando de esa exoneración en la práctica que hay hasta ahora. Así que, bueno, ya nos dice el director que terminamos, pero pienso que vamos a traer un ducho en la materia, vamos a traer una persona
con calidad de es un conocimiento. debate que está planteado Sí. y en el marco del debate surgirán algunas propuestas, surgirán algunos cuestionamientos que de una u otra manera la opinión pública va a valorar, porque en definitiva este es, me parece, el cuarto intento que hace el Sí, gobierno por pues grabar las déjame plataformas decirte digitales. algo. En este intento yo estoy creído de que sí, de que va a ser un hecho, Manuel. No sé por qué, pero tengo ese pálpito. Mira qué indicación más concreta, tengo ese pálpito. Me agrada mucho cuando eres tú quien a tu amiga, la doctora Graciela Fontaneto, la presentas los viernes que puedes hacerlo. Bueno, como ustedes saben, cada viernes, ya al finalizar el programa, nosotros siempre tenemos un plato fuerte. Y ese plato fuerte precisamente es su amiga también, la Sí, doctora Graciela Fontaneto, que hoy viene con un tema de mucho interés en términos de salud, así que no se lo pierdan. Y cuando termine la doctora Graciela Fontaneto, viene entonces Argenis Viñas, que igualmente es un gran experto en crítica de cine. Así es que es un plato interesante sí, al final. continúen con el programa y nos vemos Dios mediante el lunes próximo.